Bueno, bienvenidas y bienvenidos, después los chicos que lo vean en diferido, al segundo monográfico que hemos preparado este mes de agosto en las vacaciones sobre los aspectos. Hoy vamos a ver aspectos mayores, el sextil, el trígono, perdón, el sextil y el trígono, y después vamos a ver también un aspecto menor que es la sesquicuadratura. Vamos a hacer un breve repaso, vamos a hacer una pequeña introducción otra vez, porque esto es como todo, a base de repetir, repetir y repetir, se nos va quedando, ¿vale? Vamos a recordar que los aspectos no es otra cosa que la comunicación, la relación que existe entre los planetas de nuestra carta natal. Nuestra carta natal somos nosotros. Es como si nosotros nos cogiéramos y nos hiciéramos una radiografía de nosotros, lo pusiéramos en un papel y eso es la carta natal. La carta natal realmente contiene dentro de sí misma 4 volúmenes, como 5 cuerpos diferentes, como volúmenes, como si tuviera dimensiones. El cuerpo principal somos nosotros que estamos dentro de la carta, en el centro de la carta, y esa sería como la maestría nuestra, el centro de nosotros, desde donde nosotros vamos a operar, donde vamos a manejar a nuestros arquetipos. Si yo estoy en mi centro, si estoy en mi conciencia, si estoy en mí, puedo manejar todos los arquetipos que es los planetas. El centro soy yo, el centro es mi sol, aunque el sol esté en cualquier lugar de la carta natal, pero nosotros nos ubicamos como centro y nosotros somos el centro de nuestro sistema solar y todos nuestros planetas giran en torno a nosotros. La carta se compone de una energía base. Primero tenemos una energía que son los 12 signos del zodiaco. Desde Aries hasta Piscis tenemos 12 sectores, 12 campos de experiencia, 12 campos de energía, 12 territorios. Decimos, tenemos el territorio de la guerra, que es el ariano, mi territorio de Aries. Tenemos el territorio de Tauro, que es el disfrute, la tierra tranquila. Tenemos el territorio de Géminis, que es la mente, el pensamiento, la comunicación. Tenemos el territorio de Cáncer, que es la familia, el hogar, mamá, los niños, el bebé. Tenemos el territorio de Leo, que es el orgullo, mi creatividad, es la conciencia de mi niña, donde vive mi sol. Tenemos el territorio de Virgo, que es el orden, donde clasificamos, donde hacemos el discernir, es el que ordena nuestras rutinas diarias, es tierra, también representa nuestro cuerpo, nuestra salud. Tenemos el territorio de Libra, que es el territorio del otro, de la pareja, es donde nos vinculamos con un otro, nos experimentamos con un otro. Tenemos el territorio de Escorpio, que es el territorio profundo de la muerte, donde viven mis emociones más profundas. Tenemos el territorio de Sagitario, que es donde está la mente superior, las ideas, la filosofía, la parte más optimista de mí. Tenemos el territorio de Capricornio, que es donde está el trabajo, la capacidad de materializar, de esforzarme en la vida, de triunfar aquí en la materia. Tenemos el territorio de Acuario, que es donde está mi libertad, donde está el despertar de mi conciencia, donde vive el colectivo de mí, donde está esa parte que me une a los demás como raza, como ser, como especie. Tenemos el territorio de Piscis, que es donde termina el zodiaco, es donde está el amor incondicional, es donde está la empatía, la entrega, la compasión, la espiritualidad. Son 12 campos de experiencia que todos tenemos en nuestra carta natal. Según dónde tenemos ese campo de experiencia ubicado en la carta natal, nos va a coincidir con una casa. Las casas, 12 casas, son 12 sectores de nuestra vida. A veces tenemos un territorio en un sector que es afín y a veces no. Por ejemplo, si tenemos a Aries en el territorio de la casa 1, es afín y entonces yo entro a la vida de forma ariana. Pero imagínate que tengo a Aries
que es el territorio de la batalla, de la guerra, en la casa 7 y entonces entro a la batalla en mi pareja o cuando entro a vincularme con un otro. O tengo a Aries en la casa 4, en la familia, en el hogar y entonces en casa me pongo guerrera. Cuando unimos los sectores energéticos, que es la energía, con las casas, que es la manifestación, el dónde ocurre esa energía, entendemos muchas cosas de nosotros, muchas manifestaciones. Después tenemos los planetas. Los planetas son los personajes, el actor. Es ese personaje que entra en un signo, habita esa energía, activa esa energía de ti y lo hace en un sector, en una casa. Así que tenemos un planeta, por ejemplo, Venus, que puede estar en un signo, Escorpio, despertando, habitando esa energía escorpiana y en una casa, la casa 7, por ejemplo. Con lo cual, cuando vamos a interpretar esa zona de nosotros, decimos Venus en Escorpio en casa 7. Y eso ya nos da un montón de matices y nos hace entender muchas cosas de nosotros. Pero el toque final, el punto, como cuando estamos cocinando, ese toque, ¿no?, que damos al final con la sal o cuando vamos a coger las especias y damos el toque último, lo da los aspectos, porque luego esa comunicación, esa relación que tiene Venus en la carta con otro planeta, con otra cúspide de otra casa o con un punto importante de nuestra carta, va a ser lo que va a marcar la diferencia entre tu Venus en Escorpio en casa 7 a otra Venus de otra persona en Escorpio en casa 7. Por eso, cuando vemos una carta y cuando estamos estudiando astrología y decimos y preguntamos, tengo Venus en Escorpio en casa 7, ¿qué significa? Y la respuesta correcta es no sé. Porque si no sé qué relación tiene esa Venus, qué aspectos tiene esa Venus con otros planetas, yo no podré saber nunca cómo se está expresando esa Venus, porque los aspectos que tiene Venus con otro planeta tiñe, modifica, altera esa manifestación. Si resulta que tengo a Venus en conjunción con Saturno en casa 7 en Escorpio, mi Venus es capricorniana, tiene un toque capricorniano, a pesar de que sea escorpiana. Venus escorpiana o una Venus que usa la energía de Escorpio, pero como está con Saturno, de forma capricorniana. Que no sería igual que si en vez de Saturno ahí está Urano. Venus que usa la energía escorpiana de forma uraniana. O Plutón, Venus, que es escorpiana, que usa la energía escorpiana de forma plutoniana, o de forma marciana si es Marte, o de forma jupiteriana si es Júpiter. Va a modificar o simplemente recibe detrás de ella un aspecto. Me da igual que sea un sextil, una cuadratura, una oposición, me da igual qué aspecto sea, si ella lo está recibiendo el impacto de Plutón, de la Luna, del Sol, de Marte. Y eso va a cambiar. Si Venus recibe el impacto de la Luna, es una Venus que va a cuidar, que va a tender a pedir que la cuiden. Es una Venus que se va a enamorar de alguien que la cuida. En cambio, si recibe un impacto de Saturno, es una Venus que se va a enamorar de alguien que la protege y que la impulsa a crecer y a prosperar en la materia, que la hace sentirse segura aquí en la Tierra. Si reciben un impulso esa Venus de Urano, es una Venus que se va a enamorar de alguien que le dé libertad, de alguien más moderno, más excéntrico. Si esa Venus recibe un impacto de Marte, es una Venus que se va a enamorar de la sexualidad de esa persona, de la acción, que se va a motivar. Y así con todos los planetas, solo tendremos que unir el significado
de ese planeta, la palabra, por ejemplo, que le define, para saber cómo esa Venus va a estar modificada. Una Venus que ella es la diosa del amor, de la belleza, es la que armoniza, es la que desea, la que nos hace disfrutar, la que nos da el valor, que está en Escorpio, que entonces es profunda, magnética, misteriosa, atrayente, posesiva, pero está en conjunción o en cuadratura o en sextil o en lo que sea, da igual el aspecto, a un planeta. Y ese planeta modifica. Y en función de qué aspecto va a modificarla de una manera más violenta, más suave, más fuerte, más armónica. Y de eso se trata la astrología y por eso nunca podremos tener recetas, ¿no? Los que me decís siempre el primer curso de astrología, siempre está toda esa frustración, bueno, y también en el segundo mucho, ¿no? Es que no hay una receta, ¿qué significa cuando se une Venus en esta casa a este planeta? Y la respuesta siempre es no lo sé, porque no sé qué más cosas hay ahí. No sé cómo está el regente de ese signo, una Venus en Escorpio, pero ¿dónde está Plutón? ¿En qué signo? ¿En qué casa? ¿Y qué sol tiene esa persona? Porque no va a ser igual si esa persona es un sol en Géminis, un sol en Tauro, un sol en Sagitario, un sol en Capricornio. No es lo mismo. No va a actuar igual. Así que los aspectos realmente son los matices, lo que nos da ese toque final, lo que le da el sabor a nuestra carta, lo que nos va a identificar a nosotros de forma personal. Decimos, somos únicos e irrepetibles, porque no hay nadie como tú, porque todos tenemos nuestra personalidad, que es nuestra carta natal, con nuestra particularidad, y además venimos de una familia única y personal, porque esa pregunta típica. Y otra persona que tiene la misma carta que yo, que nació el mismo día que yo, a la misma hora que yo, en el mismo lugar que yo, que tiene la misma carta, ¿es igual que yo? La respuesta es no, porque tiene otra familia, porque tiene otros ancestros, porque tiene otro ADN ambiental, ADN emocional, ADN de heredado por la familia. Con lo cual, nosotros vamos a manifestar esa energía que tenemos en la carta natal dependiendo de muchas cosas. Por eso la astrología es un arte. Y por eso, cuando estudiamos astrología, nos interesamos por saber más de psicología, numerología, tarot, arquetipos, mundo inconsciente, sueño y un montón de ramas que nos va a completar la formación, porque ser astrólogo significa abrir todo ese conocimiento que nos da todo, ¿no? No solamente es aprenderme los planetas, las casas y los signos, sino que además después tengo que tener arte, el arte de comunicarlo, el arte de entenderlo, el arte de empatizar con ese cliente que tengo delante de mí, que es una persona que llega a ti y se abre por completo porque quiere que le cuentes y que le ayudes a entenderse. Y entonces nosotros abrimos su carta, nos conectamos, empatizamos, nos fundimos con esa persona y hacemos nuestro arte, el arte de la astrología, ¿vale? Nos convertimos en artistas, o al menos a mí me gusta verlo como un arte. Y para mí, yo me considero una artista de la astrología. Y es ese punto final que los aspectos nos da, ¿no? Siempre digo, lo más importante, lo más importante es conocer bien la energía. Si yo sé de verdad bien sentir la energía de Tauro, de Capricornio, de Géminis, de Sagitario, cuando veo a otra persona delante de mí, puedo ayudarle a entender su carta, a decirle cómo se polariza y cómo debe hacer para integrar. ¿Y cómo conozco la energía? Conociendo mi carta, trabajando mi carta, yendo a mis energías, entendiendo mi Aries, entendiendo mi Tauro, entendiendo mi Cáncer, y solo así podré entender. Decíamos en la clase anterior, cuando hablábamos de las polaridades, que hemos tenido una conversación previa con vosotras antes de empezar,
sobre la polaridad y cómo entendisteis, ¿no?, cosas importantes de la polaridad y es algo que es muy simple, como todo, pero que de repente un día lo entendemos. ¿Por qué? Porque un día la mente hace clic y lo entiende, simplemente, ¿no? Porque ya está esa energía como abierta para nosotros y nosotros estamos preparados ya para recibirla. Y como en la carta natal todos son polaridades, recordar que son ejes, tenemos 6 ejes, 12 signos, 6 ejes. El eje Aries-Libra, Tauro-Escorpio, Géminis-Sagitario, Cáncer-Capricornio, Leo-Acuario, Virgo-Piscis. Tengo 6 ejes que siempre son signos que me complementan. Recordar que lo importante de una oposición es que es mi polaridad complementaria. Si yo estoy en Aries, me complementa Libra, porque es Aries masculino, Libra masculino, Aries cardinal, Libra cardinal. Vamos a compartir la polaridad masculina y la modalidad cardinal. Y ahí está la clave de los aspectos, entender que los aspectos es partir la carta natal, los aspectos vienen de la numerología, partir la carta, partir del número. Y vamos a entender muchas cosas hoy también. Hoy vamos a jugar, porque esto es un juego, con el número 3, partiendo el trígono viene del 3, por eso el trígono es tan creativo, porque el 3 es la creatividad, es la inspiración, es la celebración, y el 3, el trígono, abre una energía muy creativa que se pone a tu disposición, pero que eres tú, con tu libre albedrío, quien tienes que hacerlo porque tú estás en el centro de la carta. Y nadie te puede decir cómo tú vas a hacer esa energía. Tú tienes una energía a tu disposición, como cuando nos vienen los grandes trígonos, ¿no? Los trinos, los de Plutón, Plutón, Neptuno, Neptuno, Urano, Urano. ¿Y qué decimos? Viene una época buena, pero soy yo la que decido hacer algo con esa energía. En las polaridades, cuando tú entiendes bien que todo tiene su complemento, que el aire complementa el fuego, que el agua complementa a la tierra complementa al agua y el fuego complementa al aire, masculino, masculino, femenino, femenino. Y hablando con una de vosotras sobre eso antes, sobre la emoción, hablábamos y decíamos, cuando yo conozco mi emoción, ya que como humano lo que nos tumba son las emociones, como la gran asignatura pendiente que tenemos todos, porque da igual cómo estemos de preparados, de cuánto dinero tenemos, cuánto éxito, cuánta juventud, belleza o lo que sea que tengamos. Cuando tenemos una emoción que nos tumba, nos tumba. Da igual la clase social, el color del pelo, la edad que tengamos y lo que sea, ¿no? Cuando el humano conoce la emoción, empieza a gestionar su vida. Cuando yo conozco mis emociones y sé diferenciar la emoción de Cáncer, la emoción de Escorpio, la emoción de Piscis, puedo irme a su polaridad contraria y armonizarla. Cáncer, que es el miedo a lo familiar. Mi hijo no me quiere, mi hijo tengo problemas, le va a pasar algo a mi hijo no tiene trabajo, mi hijo está enfermo, o mis padres están mayores, mis padres, las obligaciones, la familia. Cuando son temas de amor familiar, ahí estamos en no me siento querida, no me siento amada, ahí estamos en Cáncer. ¿Cómo polariza Cáncer? Capricornio, me pongo a trabajar, a materializar, a estabilizar mi vida, me pongo las orejeras que hace Capricornio y a trabajar y estoy ahí armonizando. Los miedos escorpianos, miedo a la muerte, a la enfermedad, miedo a no tener dinero, miedo a la pérdida, a los finales, a que mi marido o mi mujer me deje, a que me engañe, a ser infiel, celos, rabia, orgullo, toda emoción visceral que me va a compensar, a complementar. Me voy a Tauro, me voy a la tierra, paro, piso la tierra, me descalzo, tomo el sol, me doy un masaje, atiendo al cuerpo, me pongo a entrenar, disfruto, cocino, me pongo a cocinar y se me calma ese miedo automáticamente. Y si tengo un miedo pisciano, que es el miedo, es el sufrimiento por
la crueldad de la vida, sufro porque la gente se muere, sufro porque mi animal sufre, sufro porque los perritos, sufro porque los viejecitos, sufro porque los niños, sufro por el hambre del mundo, sufro porque no encuentro el amor romántico, sufro porque estoy en el sufrimiento cristiano y me voy a Virgo y me pongo a ordenar mi armario, a ordenar los cajones, a ordenar la casa, a ordenar y se me pasa, como que recoloca. Y esto lo hemos entendido muy bien porque hemos entendido las polaridades. Ahora, con el sextil y el trígono, que son los dos aspectos benéficos, ¿no? Decimos que los aspectos son tensos o armónicos, ¿no? Pero decimos además los armónicos son benéficos, son buenos, nos ayudan. El sextil es benéfico, el trígono también. Quiero decir que esos aspectos nunca van a ser aspectos tensos, nunca nos van a costar, siempre son planetas que están colaborando, ayudando a otro planeta. Si yo tengo un planeta que está en sextil a otro planeta o en trígono, son planetas que están recibiendo ayudas de unos y de otros. ¿Qué diferencia hay entre el sextil y el trígono? Pues el sextil son 60 grados, dos signos. Cada signo tiene 30 grados. Así que tengo el sextil son 30 y 30, 60. Y en cambio el trígono son 120. 30, 60, 90, 120. Con lo cual, un trígono es la suma de dos sextiles. Si un sextil ya es benéfico, un trígono son dos sextiles doble benéfico. Voy a compartir pantalla porque vamos a empezar a explicar la parte teórica. Así. La parte más práctica para que entendamos un poco también esta dinámica. Vale. Si os fijáis, luego ya en la segunda parte entraremos a analizar los aspectos de este chico. Este es Alex, que es el segundo que tenemos elegido de voluntario, que después entrará con nosotros la tercera parte del monográfico. Aquí, más que ahora empezar a estudiar los aspectos, que eso lo haremos en la segunda parte de la clase, lo que vamos a entender son las dinámicas, ¿vale? Entonces hemos dicho que tenemos polaridades y ejes, ¿vale? Leo, fuego fijo, está frente, Acuario, aire fijo. Virgo, tierra mutable, está frente a Piscis, agua mutable. Libra, aire cardinal, está frente a Aries, fuego cardinal. Escorpio, agua fija, está frente a Tauro, tierra fija. Sagitario, fuego mutable, está frente a Géminis, aire mutable. Y Capricornio, tierra cardinal, está frente a Cáncer, agua cardinal. Son complementos porque el fuego se complementa con el aire, la tierra se complementa con el agua, por polaridad. El masculino se lleva bien con el masculino. Pero ya no solamente es que lo veamos como que se lleva bien, de bien mal, sino que hablan el mismo lenguaje. Cuando un masculino, por ejemplo Leo, se pone a ayudar a otro masculino, Acuario por ejemplo, le va a ayudar y le va a hablar en el mismo lenguaje, porque son masculinos. El masculino habla en masculino, el femenino habla en femenino. Por eso es un complemento. No quiere decir que un femenino no pueda hablarle a un masculino y le pueda entender y se pueda llevar bien, sino que al ser otro lenguaje le va a costar más. Yo puedo hacer un esfuerzo si yo hablo en castellano, en español, y puedo irme a Francia y yo no sé francés. Yo puedo hacer un esfuerzo y me puedo hacer entender, pero hay muchas cosas que no vamos a poder entendernos. Es lo que nos pasa aquí con los complementos. ¿Por qué el aire se complementa con el fuego? Porque es masculino masculino. Punto. ¿Por qué la tierra se complementa con el agua? Porque es femenino femenino. Hablan el mismo idioma. Entonces, cuando el agua se queja, la tierra le entiende. En cambio, cuando el agua se queja, el fuego no la entiende y el aire no la entiende. Por eso son incompatibles.
Cuando vimos la compatibilidad de los elementos, ¿acordáis? Decíamos, aire se complementa, compatibiliza con fuego. Agua se complementa, compatibiliza con el agua, ¿vale? Con la tierra. Agua, tierra, fuego, aire. Vale. En un sextil tenemos 30, 60, con lo cual Leo, que es masculino, compatibiliza con Libra, que es masculino. Aquí lo que no están compartiendo es la modalidad, sino que tenemos fijo, cardinal, pero es masculino, masculino, fuego, aire. Y así con todos. Aquí tenemos que la tierra de Virgo está en sextil con el agua de Escorpio. El agua de Escorpio está en sextil con la tierra de Capricornio. La tierra de Capricornio está en sextil con el agua mutable de Piscis. Y así con todo. Agua, tierra, tierra, agua. Y en cambio aquí, fuego, aire, aire, fuego, fuego, aire, aire, fuego, fuego, aire. Así que para entender que el sextil es un aspecto benéfico que nos hace que esos planetas que están en sextil se entiendan, que hablen el mismo idioma, parten porque están usando ese lenguaje, que quiere decir esa energía. Son planetas que están usando energías que son compatibles. Ahora, puede pasar que son planetas que en sí ellos, como personajes, como arquetipos, son incompatibles. Lógicamente no va a ser tan positivo como si tengo un sextil entre planetas que ya de por sí son compatibles, ¿vale? Luego está, por supuesto, lo de la dirección. Si cogemos la dirección desde el ascendente como parte, ¿no? Tenemos dos inicios en la carta natal, el ascendente y Aries, porque todo comienza aquí, en el 0 de Aries. Esta es la dirección. Y luego aquí, esta es la dirección, la seguimos. Todo tiene la dirección en contra de las agujas del reloj. Aquí, esta persona tiene una entrada. Donde tenemos a Aries, tenemos un ascendente, una entrada a la vida y una dirección. Y donde tenemos el ascendente, también tenemos una entrada a la vida, una dirección. Los planetas que están en aspecto, uno envía el aspecto al otro. En este caso, por ejemplo, si Lilith está en sextil a Polus, Lilith es la que le envía el sextil a Polus. Otra cosa a recordar es que después, en la jerarquía planetaria, vemos quién es mayor, quién es menor. En este caso, entre Lilith y Polus, Polus es mayor, con lo cual Lilith sería la que entrega su ayuda a Polus. La diferencia en la dirección es esa. ¿Quién entrega a quién? ¿Vale? ¿Quién le da a quién? El de adelante recibe. Entonces, si el de adelante recibe de uno más pequeño, a lo mejor le da menos importancia que si recibe de uno más grande. Por ejemplo, imaginaros aquí Urano. Si Urano recibe de Plutón, como Plutón es más grande, tiene más jerarquía, Urano le va a obedecer, o sea, va a prestar atención. Dentro de que con un sextil siempre se va a prestar atención, porque un sextil es una comunicación. El aspecto de sextil es un aspecto de comunicación fluida. Y, lógicamente, si un planeta te habla en una comunicación fluida, tú le vas a escuchar. Pero imagínate que en vez de ser Plutón, le habla la Luna, por ejemplo. Pues a lo mejor Urano a la Luna no le presta tanta atención. La escucha, pero no la valora. Es como si, por ejemplo, tú estás estudiando algo y te habla sobre algo de clase un compañero de clase o te habla el profesor. Al profesor le vas a prestar más atención. A un compañero de clase también, pero
Si el compañero de clase dice algo y el profesor también, tu tendencia va a ser a escuchar antes al profesor, ¿no? Porque la jerarquía de lo que está hablando aquí es que la información o la ayuda es más potente. Pero lógicamente, si un planeta recibe un sextil, esa información, esa comunicación planetaria existe y de forma armónica. Y también va de ambos lados, no solamente es que Plutón le da a Urano, Urano también está impactando en Plutón. Siempre la energía va de ambas direcciones. Solamente que como lleva una dirección, que es la dirección en contra de las agujas del reloj, la potencia, el sentido de ese aspecto, el para qué, vamos a decir, nos lo va a dar siempre esa dirección. Pero también, por supuesto, si tengo a Plutón en aspecto a Urano, mi Plutón también está teñido por Urano, ¿vale? Vale, así que un sextil, recordar, es un aspecto de comunicación fluida. ¿Os acordáis que os dije que detrás de cada aspecto hay un planeta que nos recuerda de qué va? Decíamos, detrás de la conjunción está la luna nueva, luna-sol juntos concibiendo un nuevo ciclo. Detrás de la oposición está la luna llena, luna frente al sol como polaridad. Detrás de la cuadratura, vimos la cuadratura también, detrás de la cuadratura está Saturno, porque Saturno te obliga y te obliga a construir. ¿Qué es una cuadratura? Un aspecto que me obliga a construir algo entre dos energías. Me veo obligada a integrar dos energías de forma constructiva. Eso es una cuadratura. Y ahí detrás está Saturno. Por eso la cuadratura puede tener la pataleta de ti, que me niego, si estoy en la parte de Saturno más, vamos a decir, más baja, como cuando decimos más rígida, ¿no? Si estoy en la rigidez, o yo puedo construir algo muy potente si estoy en la estructura de Saturno, que sería en esa maestría, en ese conocimiento como maestro de la Tierra que es. Vale, detrás de un sextil está Mercurio. Mercurio es el que comunica, es el comunicador, es el que habla, es el rey Hermes, el dios que nos va dando los mensajes, ¿no? Es el dios mensajero de los dioses grandes que son Plutón, Hades, con el dios del inframundo, Zeus, Júpiter, con el reino del cielo, del Olimpo, y Neptuno, Poseidón, rey de los mares. Hermes, que también es un dios, porque todos son dioses, es un dios menor, es el que reparte, es el mensajero de los dioses grandes y es el que va comunicando. Así que detrás de un sextil está Mercurio. Y yo pienso, vale, si tengo un sextil entre dos planetas, hay una comunicación inteligente, porque Mercurio es la inteligencia de la mente, hay una comunicación inteligente entre esos dos planetas de mí, que es lo mismo que decir entre esas dos partes de mí, esos dos arquetipos de mí, esas dos manifestaciones energéticas de mí. Si yo tengo Venus, que es con quien me enamoro aquí en la Tierra, en aspecto a Urano, en sextil, que es quien me da la libertad, quien me despierta, quien me hace libre y quien me ayuda a ser yo más auténtica, pues quiere decir que mi Venus sabe cómo elegir, por ejemplo, a una pareja que me va a proporcionar esa libertad o que me va a ayudar a sentirme libre y no una pareja que me va a agobiar o que va a tender a poseerme, ¿no? Y Urano, si está en sextil con Venus, va a ser un Urano mucho más armónico, va a actuar de forma más tranquila, no va a ser tan abrupto, tan radical como es Urano, porque está teñido de Venus. Un planeta tiñe a otro. Entonces, igual que Venus le dice, perdón, Urano le dice a Venus, mira, que alguien te ame desde la libertad es esto y aquello, y se siente así, de esta manera. Al igual, Venus le va a decir a Urano, mira, los cambios hacen menos daño si se hacen de esta manera,
y puedes hacerlo así y creando esta armonía. Así que va a teñirse. Igual, dos planetas comunican, se hablan de forma inteligente, sextil, porque detrás está Mercurio. Y no es lo mismo un sextil entre la tierra y el agua que un sextil entre el fuego y el aire. ¿Dónde está la diferencia? Pues en la polaridad. La tierra y el agua son femeninos, los movimientos son internos. El fuego y el aire son masculinos, los movimientos son externos. Con lo cual, un sextil entre dos planetas que estén en tierra y en agua me va a hacer reflexionar, me va a hacer entender. Aquí cogemos y usamos las palabras clave. ¿Qué palabra clave hay detrás de Mercurio? Comunicar, entender, estudiar, pensar, reflexionar, saber, aprender, ¿vale? Si tengo un sextil en signos femeninos, aire y tierra, voy a entender, voy a reflexionar, voy a interiorizar algo que me va a ayudar a entender esas dos partes de mí hacia adentro. Voy a darme cuenta, voy a interiorizarlo. Y en cambio, un sextil entre masculinos, fuego y aire, me va a ayudar a entender, igualmente entender, comprender, hablar, comunicar, pensar de forma activa hacia afuera. Un aspecto en femenino me hace pensar, Mercurio, sextil. Un aspecto en masculino me hace hablar, masculino, acción. Es lo mismo, una acción hacia adentro es pensar. El pensamiento es una acción, pero interna. Pienso, reflexiono, femenino. Un sextil en masculino, hablo, escribo, comunico, ¿no? Esa es la diferencia, básicamente. Hay más, claro, porque va a depender de qué planetas, en qué casas y otras muchas más cosas. Si además el planeta que está en sextil está a la vez en conjunción con otro planeta, entonces está la energía teñida. Si además está en una casa que no sé qué, claro, luego ya aquí entra la interpretación. Por eso la astrología, realmente la interpretación necesitamos un curso entero, ¿vale? De hecho, mi intención para el año que viene, o sea, en la formación del segundo del año próximo, los que estáis ahora en primero, es hacer un año entero de interpretación, tranquilamente, a interpretar, 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 porque me doy cuenta que cuando pasamos a las técnicas, falta la interpretación de base y entonces nos perdemos, porque claro, empezamos a mezclar, ¿no? Recordad que la astrología tiene un montón de matices, un montón de probabilidades. Un planeta por sí solo ya tiene un montón de significados. Si lo usamos, o sea, si lo mezclamos en aspectos a otro, unimos y multiplicamos los significados. Si lo ponemos en un signo, le añadimos más significados. Si lo ponemos además en una casa, le añadimos más significados. Y luego está el último significado, es qué hago yo con eso desde mi libre albedrío. Con lo cual, la astrología no se puede separar, lo separamos para aprender, pero cuando vamos a interpretar, un planeta está en un signo, está en una casa y está en unión a otro planeta. Con lo cual es inevitable las múltiples posibilidades que están ahí latentes hasta que tú dices, esta es tu posibilidad, y eso nos lo da la persona, como vemos, cuando se pone delante la persona y nos cuenta realmente lo que hace él o ella con ese aspecto. ¿Vale? Así que ese estilo, recordad, es un aspecto fluido porque contiene ese, o sea, ese movimiento interno o externo, ese pensar, está Mercurio detrás y está entre signos compatibles. Por eso es benéfico y por eso es fluido. Hablan el mismo idioma, no hay tensión. Me entiendo contigo.
Otra cosa es que yo haga lo que tú me propones, pero te entiendo y tú me entiendes. El trígono es mucho más benéfico aún, mucho más. ¿Por qué? Porque si decimos que el fuego se lleva bien con el aire, porque es un ice steel, 30, 30, 60, pasamos de uno a otro. En el trígono compartimos el elemento y los planetas en trígonos están dentro del mismo elemento. Fuego, Leo, trígono con fuego, Sagitario. Sagitario, fuego en trígono con Aries, fuego. Tauro, tierra en trígono con Virgo, tierra. Virgo, tierra en trígono con Capricornio, tierra. Géminis, aire en trígono con Libra, aire y con Acuario, aire. Cáncer, agua en trígono con Escorpio, agua y con Piscis, agua. Están en trígono, con lo cual, si yo tengo un planeta en Cáncer que hace trígono a un planeta en Escorpio o en Piscis, me está ayudando no solamente dentro del mismo lenguaje, del mismo idioma, que sería agua, agua, femenino, sino que además está dándome la energía que yo necesito. Agua, agua, fuego, fuego, aire, aire, tierra, tierra. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de que siempre nos van a compatibilizar, en este caso las polaridades, y vamos a fluir con otros elementos compatibles, realmente donde de verdad sucede lo fácil es cuando tú me lo das desde donde yo lo necesito. Por ejemplo, el agua necesita emoción. Cuando la recibe desde Escorpio, desde Piscis, le va a dar emoción desde el agua. La tierra necesita materia. Si la recibe Tauro o Virgo desde Capricornio, le va a dar materia, le va a responder con materia. Quiere decir, un agua va a pedir emoción y va a recibir emoción de agua. Tierra va a pedir algo material y va a recibir material, tierra. Fuego va a pedir pasión, vibración. El fuego vibra, es lo vibrante. Va a pedir motivación, vibración, pasión, entusiasmo y va a recibir eso mismo. Y el aire va a pedir entender, comunicarse, aprender y va a recibir en el mismo elemento, con lo cual el trígono es fantástico porque es yo necesito entender algo desde Acuario y Géminis me lo explica, o Libra, y lo entiendo. Salvo los falsos trígonos, falsos sextiles, falsas cuadraturas, que es cuando se nos va de orbe. Recordad que tenemos un orbe. El orbe es la distancia que se permite que puedo no llegar o pasarme. Si yo tengo aquí un planeta, por ejemplo, en el último grado de Géminis, tengo 30, 60, 90, 120 ya sería Libra. Pero resulta que desde aquí hasta aquí, perdón, me va a dar el trígono por orbe, porque si son 120 grados y tengo un orbe de 6 grados, ¿qué quiere decir? Que 126 grados también es un trígono y 114 también. Entonces, ahí no voy a compartir el elemento. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, a lo mejor Géminis ofrece una ayuda a Escorpio, Escorpio le va a decir fenomenal, pero me la estás dando desde la mente, que es otro lenguaje. Entonces los falsos trígonos son menos positivos, los falsos sextiles son menos positivos. Igualmente, las falsas cuadraturas son menos duras, ¿no? O las conjunciones muy abiertas. Decimos una conjunción a lo mejor de 10 grados, 11, muy abierta, que además de repente se va al signo distinto. Y a otra casa está muy abierta en realidad. Sí, la damos por conjunción, pero es muy abierta. No va a ser igual que si está a 2 grados, comparten signo y comparten casa. No es lo mismo. Pues esto igual. El trígono
es tan positivo porque tengo un planeta que me está dando, decimos que el trígono nos da, nos ofrece, ¿no? Es como que se abre ante nosotros esa oportunidad. Los trígonos nos traen oportunidades. Es un planeta que se abre ante otro planeta y se pone a su disposición desde un signo que es compatible porque es el mismo elemento. Y además que por el ritmo, o sea, el sentido armónico de la carta, que es la dirección, resulta que Géminis, que es el mutable, impulsa al cardinal, que es Libra. Libra, que es el cardinal, impulsa al fijo, que es Acuario. Acuario, que es fijo, le da la energía que necesita Géminis. Y así con todos, ¿no? Es como tenemos cardinal, fijo, mutable, y eso va armónicamente en el sentido. Por eso no va a ser lo mismo que el Sol desde Géminis le dé un trígono a Quirón, que Quirón aquí, por ejemplo, decimos, recibe el trígono. Es como que el sentido, ¿no? Va a ser de Géminis a Libra. Es distinto que de Libra a Géminis. Si yo quisiera verlo al revés, lógicamente hay también, porque hay una cooperación. Esos dos planetas cooperan, sí, pero realmente la entrega es del Sol a Quirón, ¿no? Aunque Quirón recibe y Quirón también le da ese aspecto al Sol, pero va a ser más potente por el sentido. Aquí vemos muy bien el significado del ritmo. La carta tiene un ritmo, un sentido. Detrás del trígono, el planeta que está ahí, que nos ayuda a entenderlo, es Júpiter. Júpiter, que es un planeta expansivo, se expande, se abre esa energía ante nosotros. Y ahí entendemos muy bien. Detrás del sextil está Mercurio, entiendo. Detrás del trígono está Júpiter. Y aquí también podemos usar la polaridad. Un trígono en signos de agua o en signos de tierra son más internos, más hacia adentro, más reflexivos, más energía femenina, más de contener. Un trígono en signos de fuego o de aire, que son masculinos, son más activos, más movidos, más exterior, más hacia afuera. Pero son energías benéficas, vamos a verlo ahora en la práctica, como planetas que se ponen en ayudas de otros. Vale, el sextil es un número que parte del 6, ¿vale? El sextil es partir la carta en 6 trocitos, el trígono es partir la carta en 3. Así que el trígono viene del 3, el sextil viene del 6. El 6 nos habla es un número más amoroso, más de tribu, más de cooperación, más de familia. El trígono, el 3, es un número más de creatividad, de inspiración, de abundancia, de celebración, de diversión, ¿vale? Y también vamos a ver hoy en la carta la sesquicuadratura. La sesquicuadratura es un aspecto menor, ¿vale? Pero es un aspecto realmente muy interesante que merece la pena que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque si partimos la carta en 2 y decimos 180 grados, hay desde aquí el ascendente hasta el descendente. Y por eso tenemos la carta, una parte de la carta, dos partes de la carta. Vale. Si tenemos un trígono, 30, 60, 90, 120, después tenemos un sextil, que sería 150, 180, porque el sextil son 60 grados. 120 más 60 son 180. Y tenemos la mitad. Vale, la sesquicuadratura habla de una cuadratura 90 grados y una semicuadratura 45 grados. Con lo cual, la sesquicuadratura, que es un aspecto que lo veremos pintado de verde, porque eso es otra, el color también nos ayuda. El sextil suele estar pintado en azul.
El trígono suele estar pintado en verde. La sesquicuadratura y el quincuncio también suelen estar pintados de verde, porque son aspectos de crecimiento que nos ayuda. La diferencia entre una sesquicuadratura y un trígono, lógicamente, es que el trígono es fácil, es fluido. De hecho, el trígono me puede dar a veces la energía de no querer mover esa energía para nada y puede pasarse por mí sin nada. Y en cambio la sesquicuadratura me va a obligar porque es una cuadratura más una semicuadratura. Una cuadratura, recordad, es complicado porque son signos en 90 grados que no se entienden, no hablan el mismo lenguaje y no tienen nada que ver. Leo 30, 60, 90 está en cuadratura con Escorpio. Fuego, agua. Sí comparten modalidad, recordar, fijo, fijo, ¿vale? Tenemos 3 cruces, cardinal, fijo, mutable, pero masculino, femenino, fuego, agua. Entonces no son compatibles. Una semicuadratura es la mitad, que lo veremos en el tercer monográfico, es la mitad de una cuadratura, y una sesquicuadratura es eso, la unión de una cuadratura. Ya pasé, ¿no? Porque en la dirección, en el ritmo orgánico de la carta, aprendí la cuadratura. Es un planeta que viene de la cuadratura. Ya aprendí a esforzarme, a materializar, a construir, a hacer esa parte de mí. Y ahora tengo una semicuadratura que es media tensión y es un punto donde integro mucha energía. La sesquicuadratura son 135 grados de distancia, 90 más 45 son 135. Si empezamos aquí y aquí tenemos el Sol, recordar, y aquí está la luna llena, que esto es la oposición, todos los aspectos dividen, se aparten, ¿no? Aquí tenemos todos, el semisextil, el sextil, la semicuadratura, que está aquí la cuadratura, el trígono, la sesquicuadratura, el quincuncio, 150, que lo veremos también en la próxima clase, los 180 grados, perdón, que es la oposición. Ya hasta me lío yo con los números. Entonces tenemos que la sesquicuadratura está antes que el quincuncio y está antes que la oposición, si es creciente, ¿vale? Aplicativa. Pero si es separativa, menguante, está después de la oposición, después del quincuncio, antes que el trígono. Con lo cual la dirección aquí es importante, no va a ser lo mismo una sesquicuadratura creciente o aplicativa que viene del trígono. Recordar el último aspecto, como la última energía que vivió ese planeta antes de la sesquicuadratura 135 grados, fue el trígono 120 grados. Si yo tengo aquí el trígono, la sesquicuadratura está aquí y entonces aún no ha llegado al quincuncio, perdón, 120 sería aquí, 120 más 35 serían 15 más, sería aquí, ¿vale? Entonces, aún no ha llegado al quincuncio, aún no ha llegado a la oposición y viene del trígono. Así que la sesquicuadratura aplicativa creciente es como más nueva, más optimista, con más energía, más peleona, tiene más ganas, ¿no?, de conseguirlo, porque aún no llegó a estos aspectos y viene del trígono, que es más fácil. En cambio, una sesquicuadratura, si estamos aquí, y aquí sería el trígono, la sesquicuadratura sería por aquí. Una sesquicuadratura que ya viene de la oposición y del quincuncio y aún no llegó al trígono,
es diferente. Es una sesquicuadratura con otra energía. Viene de recogida, es más vieja, es más sabia, pelea menos y tiene más energía de integrar que de impulsar, que sería la creciente, ¿no? Para eso sirve siempre las direcciones, ¿no? Creciente, menguante, aparte de el planeta que es mayor con jerarquía, con menos jerarquía, que nos va a decir quién ayuda a quién, ¿no? Por ejemplo, voy a pinchar así al azar, si tenemos aquí alguna, por ejemplo, la vemos, ¿no? Aquí tenemos, esto es una sesquicuadratura, este es el símbolo, y aquí, por ejemplo, tenemos una sesquicuadratura entre Urano y Venus. Fijaros que comparten energías, ¿vale? Comparten el aire de Acuario y el aire de Géminis, con lo cual es una energía muy potente en cuanto que habla un lenguaje mental y es una energía, vamos a decir, muy armónica para esta persona. Es una sesquicuadratura creciente. Venus se está separando de Urano, con lo cual ella ya viene del trígono, lo hizo aquí el trígono. Va camino al quincuncio, que será aquí, y camino a la oposición, que será aquí. Es una sesquicuadratura que impulsa a este chico a crecer, a buscar, es un buscador de relaciones basadas en la libertad. Es un Urano en Acuario, es un chico joven, es un Urano en Acuario que pertenece a una generación muy especial y en este caso, este aspecto que marca en él una tendencia a buscar relaciones libres para crecer, ¿no? Seguramente como es sesquicuadratura y no un trígono, le costará un poquito más, no será tan fácil para él. No es igual que si ponemos una sesquicuadratura, a ver si tiene alguna aquí menguante, que creo que sí, que tenía, sí. Aquí tiene Venus, por ejemplo. A ver, no, esta no. A ver si tengo aquí una. Antes la he visto, me ha parecido verla. A ver, bueno, no la encuentro. O a lo mejor es que no está, solo están las crecientes. Sí, creo que aquí solamente había crecientes, era otra carta. Bueno, no, imaginar y nos imaginamos que estuviera por delante, ¿no? No sería igual, no sería lo mismo si imagínate que estuviese en sesquicuadratura con esos aspectos de aquí. Entonces aquí, porque esto es un trígono realmente, sería esto, en este caso Venus, más entregada a la energía de Palas, por ejemplo, o del nodo norte, si fuera, y entonces esta Venus ya vendría de haber pasado el quincuncio y la oposición, ¿no? Por eso la dirección nos da ese punto y la jerarquía, recordar, porque muchas veces aquí nos liamos, ¿no? Aquí nos atascamos, porque a veces entendemos bien el aspecto, entendemos la dinámica, que significa, es un aspecto fluido de comunicación, quién está detrás, bla, 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 lo entendemos, pero a veces con lo de la jerarquía y la dirección nos perdemos. Importante, la dirección sirve para ver el sentido, el ritmo, el para qué, a dónde camina esa persona. Venus caminando a Lilí. Lili caminando a Quirón, Quirón caminando a Plutón, Plutón caminando a Júpiter, Júpiter caminando a la Luna. Hay una dirección, una energía en espiral. Recordad que todo es una espiral. Hay una energía en espiral que se está moviendo de una forma armónica en ti. Y dentro de esa espiral de movimiento, pues la jerarquía planetaria va a marcar como la atención que el planeta le va a dar a otro. No es igual que yo reciba de Plutón, que voy a estar pendiente, si tengo a Plutón ahí enviándome una energía, así recibo de la Luna, o recibo del Sol,
o recibo de Marte, que es más pequeño. Siempre si recibo algo más grande, en este caso Venus, lo más pequeño es Mercurio y la Luna. Y lo más grande ya es todo lo que va a partir de ahí, ¿no? Entonces Venus, si recibe de Mercurio y recibe de la Luna, a lo mejor prestan menos atención que si recibe de Plutón, Saturno y Urano. Pero como aquí no hay recetas y todo depende, siempre depende, resulta que una Venus, imagínate, en conjunción con Saturno, porque aquí el Sol no es demasiado pequeño, una Venus con Saturno o una Venus con Urano, a lo mejor sí presta atención. La Venus-Saturno a lo mejor sí presta atención a la Luna, porque la Venus-Saturno quiere seguridad. Y lo que le dice la Luna es cómo sentirse segura y a salvo. Entonces la escucha a lo mejor, más que otra cosa. Por eso depende, y todo depende de la mezcla. Por eso ese plato único que soy yo, ese cuadro único que soy yo, ese color único que soy yo, solamente se le puede dar forma y entender cuando yo me pongo delante de esa persona, ¿no? Cuando la persona se pone delante y nos abre esa energía. Porque ahí está la particularidad de cada uno de nosotros y ahí está esa complejidad que tenemos siempre a la hora de interpretar, ¿no? No hay recetas, si hay entender. Yo entiendo bien lo más importante para los aspectos. Yo entiendo bien el planeta. Primero, planeta aspectado, tengo que entender esos planetas. Vale. Venus está aspectada, da igual el aspecto. A Neptuno. Vale. Entiendo bien a Venus, entiendo bien a Neptuno. Primero por separado, solamente por planetas. Ok. Ahora, Venus está en Géminis. Entiendo bien Venus en Géminis. Neptuno está en Capricornio. Entiendo por separado bien Neptuno en Capricornio. Ok, ya tengo. Entiendo a Venus, entiendo a Neptuno. Ahora entiendo a Venus en Géminis. Ahora entiendo a Neptuno en Capricornio. Ok. Venus en Géminis en casa 11. Y ahora tengo que entender Venus en Géminis en casa 11. Neptuno en Capricornio en casa 6. Y ahora tengo que entender Neptuno en Capricornio en casa 6. Y cuando tengo claro que es Venus en Géminis en casa 11 y Neptuno en Capricornio en casa 6, vale. Están aspectados a través de qué, ¿no? A través de qué, en este caso no están aspectados, imagínate que es un trígono, vale. Están aspectados a través de un trígono. Y ahora entiendo, se unen a través de un trígono. ¿Qué quiere decir? Que Neptuno está colaborando, cooperando con Venus. Venus es el amor de la tierra, el disfrute de lo humano, del cuerpo, de lo tangible, y Neptuno es el amor espiritual, el disfrute del espíritu, de lo espiritual, de lo inmaterial. Venus es el amor terrenal, Neptuno es el amor más espiritual, con lo cual es Neptuno decimos es la octava superior de Venus, ¿vale? Pues quiere decir que esa persona tiene esas dos uniones, tiene unido los dos grandes amores, los dos grandes sentires, la gran capacidad de amar en la tierra y en lo espiritual. Si están unidos, íntegro, ¿vale? Venus en Géminis, mente, casa 11, unida a Neptuno en Capricornio, tierra, materia, casa 6, y se unen a través de un aspecto que puede ser trígono. Vamos a poner que fuera un trígono. No, un trígono no puede ser porque, perdón, sería un quincuncio, ¿vale? Porque Capricornio y Géminis están en quincuncio. Tiene que ser un quincuncio. Están en quincuncio, que es un aspecto de crecimiento personal que daremos en el próximo monográfico. Vale. Yo necesito integrar esas dos cualidades de mí, esas dos manifestaciones de mí, a través de Neptuno, que es lo espiritual, lo inmaterial,
estoy manifestando la tierra capricorniana de mí en mis rutinas diarias, casa 6, y tengo que integrarlo a Venus, que está en la casa 11, la comunidad, el mundo, los amigos, los grupos, la tribu, de Géminis, comunicando y Venus, que es el disfrute, el placer, lo que me gusta. Y ahí uno esos dos ingredientes, y ahí con la persona le ayudo a entender qué significa esa potencia en él y qué puede hacer él con esa potencia, porque al final cuando entendemos la carta natal, entendiendo ya a este nivel los aspectos, con los planetas, con las casas y los signos, eso es para decir, vale, yo tengo esta energía en mí, ¿qué significa? ¿Para qué la puedo usar? ¿Qué puedo hacer yo con esta energía? Y eso es lo que nosotros debemos explicarle a la persona. ¿Qué puedes hacer tú con esa energía para conseguir lo que quiere ese planeta? Y en este caso, como la dirección sería así, desde el ascendente en contra de las agujas del reloj, Neptuno camina a la Venus. Si estuviesen aspectado que no lo están, vamos a poner Marte, por ejemplo. Aquí Neptuno camina a Marte, con lo cual el sentido es de Neptuno a Marte. ¿Vale? Bueno, con esto vamos a finalizar la primera parte del monográfico. Voy a cortar esta grabación para dejar, porque este es el vídeo que comparto en YouTube solamente, los demás son para nosotros porque son de clase. Y ahora paramos y abrimos el espacio de preguntas y hacemos todos los ejercicios, ¿vale? Voy a parar la grabación.